Una mañana de mayo, el rey Cormac estaba solo en Tara, la principal fortaleza de los reyes de Irlanda, cuando vio acercarse un guerrero de cabellos grises, cubierto con una capa de bordes dorados y calzado con zapatos de bronce blanco. En la mano tenía una rama plateada con 3 manzanas de oro, que emitía una música mágica. Su sonido era tan dulce que el que lo oía caía en un profundo sueño, aunque se tratara de una mujer con dolores de parto o de un guerrero atormentado por sus heridas. ¿De dónde vienes?, preguntó el rey. De una tierra donde solo hay verdad y no existe envidia, respondió el forastero. Donde no existe la edad, ni la vejez, ni la pena, ni el orgullo. Aquí no somos así, pero sería estupendo que mi reino y tu reino se aliaran. ¿Quieres que hagamos un pacto de amistad? Me gustaría, replicó el otro. ¿Puedo quedarme con la rama para sellar nuestro pacto?, preguntó el rey. Puedes quedártela si me concedes 3 peticiones. De acuerdo, dijo el rey. Y el extranjero le entregó la rama y se marchó diciendo: volveré. Este es un fragmento de la leyenda de la Tierra de la Promesa, la historia del rey Cormac, que pertenece al grupo de leyendas acerca de los antiguos reyes de Irlanda, relatos procedentes de los primeros celtas. Los celtas, esos pueblos europeos que transformaron el rostro de Europa y parte de Asia, fueron llamados también pueblos indogermánicos o indogermánicos. Y del centro donde ellos se encontraban, se extendieron hacia los 4 puntos cardinales de toda Europa, de manera que hacia el oeste llegaron a lo que es la actual Francia, Bélgica, Suiza, península ibérica. En aquellos tiempos, lugares como la Galia, Galicia, Asturias, Castilla de León. Pero también llegaron a la Gran Bretaña, a Irlanda, a la isla de Man. Hacia el sur, cruzaron los Alpes y se establecieron en el norte de Italia, en este lugar que se conoce como la Galia Cisalpina. Para el lado este, llegaron hasta los Balcanes, a esos países de Albania, Croacia, Esbonia, Grecia, Hungría. Los gálatas todavía se desplazaron un poquito más hacia el este, hasta quedar en ese lugar que actualmente se conoce como Turquía. Y por el lado norte llegaron hasta el Rin y el Danubio, a esa parte de la actual Alemania, también a la República Checa y Suiza. Conforme se fueron desplazando hacia estos lugares, el nombre de celta o keltoi propiamente se fue perdiendo y adquirieron nuevos nombres, de manera que los galos fueron o son los celtas que estuvieron ubicados en la Francia y en el norte de Italia, los celtíberos en lo que es actualmente Portugal y España, britanos o goidélicos en Irlanda y la Gran Bretaña, y los gálatas en lo que es Turquía o el Asia Menor. Algunos otros nombres o adjetivos con los que se referían a estos grupos de pueblos, eran los galos, los britones, galatios, lusitanos, entre otros. Lo que distinguía a la sociedad celta de las demás era el prestigio otorgado a los guerreros, que provenía de la capacidad que demostraban los guerreros en las batallas, de la generosidad con la que un noble distribuía su riqueza entre sus seguidores y de su habilidad para atraer y mantener una comitiva
de guerreros leales. La sociedad celta estaba organizada en pueblos y las clases aristocráticas eran los guerreros y los druidas. Después seguían los bardos, una clase social también muy importante porque eran los encargados de transmitir la historia, su conocimiento y su sabiduría ancestral a través del canto y de la poesía. Y le seguía el pueblo formado por agricultores, por comerciantes, ganaderos y también por artesanos. Y vayámonos al inicio de este gran reino. En una era remota el mundo estuvo habitado por los dioses, que se repartieron las tierras y los mares. Un trocito muy pequeño de una tierra muy especial llegó a ser conocido con el nombre de Eire, que fue considerado como el centro corazón de nuestro mundo. La antigua Eire, o la antigua Irlanda, estaba gobernada por la diosa Brigid y por 3 dioses de Dana: Uchar, Ucharba y Brian, que eran 3 druidas que le dieron los nombres a los dioses de la antigua Irlanda, es decir, a los Tuatha de Danann. Los Tuatha de Danann eran dioses y eran hijos de la diosa Danu, o Dana, o Anu, y de Nemed. Nemed significa cielo. Dana significa conocimiento. Estos celtas manejaban 3 reinos. Los Tuatha de Danann tuvieron su origen en el primer reino, en el reino celestial, que decían se encontraba más allá de nuestro universo. El segundo reino es donde nosotros vivimos, el reino de los llanos. Y en aquellos tiempos, en esos tiempos antiguos, pues los dioses vivían con los humanos en este mismo mundo, en este mismo reino, en este lugar donde un fino velo de niebla cubría la tierra. Entonces la niebla era el pasadizo por el que los Tuatha de Danann, las hadas y demás seres sobrenaturales podían deslizarse por toda Irlanda sin ser vistos. El tercer reino es el submundo y es considerado en esta cultura el submundo como un reino mágico paralelo al de los vivos. Es el lugar donde viven los dioses, donde viven los Tuatha de Danann, caracterizado por ser un paraíso de eterna juventud, de eterna belleza, salud, abundancia y alegría. Los montículos Shi eran puertas de entrada al otro mundo, sí, al submundo, y que conectaba a los Tuatha de Danann con el mundo de los llanos. Los Tuatha de Danann son criaturas, y enfatizamos que estamos hablando en tiempo presente, son criaturas que se preocupan por sanar a los enfermos, por estudiar la sabiduría divina y por bendecir a todos. El reino celestial fue ese lugar de donde los Danann adquirieron la ciencia, el don de la profecía y la magia. Y la magia venía de estas 4 ciudades, junto con la profecía y la ciencia, de estas 4 ciudades hiperbóreas, llamadas Falias, Gorias, Findias y Muirias. Falias se encontraba al norte, Gorias al este, Findias al sur y Muirias al oeste. De aquí trajeron esos 4 grandes tesoros de los cuales hablan, que es la Lia Fail, la piedra del destino. Esta piedra emitía un sonido, un grito de aprobación cada vez que un verdadero rey, un legítimo rey de Irlanda, se ponía sobre ella. La lanza de Lugh, ese dios guerrero polifacético
que se consideraba como el más poderoso de todos. Lug, brazo largo, era llamado. Era el dios Sol. Y quienes empuñaran su lanza, o aquel que empuñara su lanza, nunca sería vencido en las batallas. El caldero de Dagda contenía las aguas de la vida, conocido como Ondri, este caldero mágico. Y aquel que bebía de estas aguas nunca quedaba insatisfecho. Por último tenemos la espada de Nuada. Nuada, dios guerrero, el de brazo de plata, fue el primer rey de los Tuatha de Danann. Su espada simboliza la victoria y la plata simboliza la fertilidad. Las representaciones de dioses celtas con 3 cabezas hacen alusión a las 3 fuerzas de la creación, a las 3 fuerzas de la naturaleza, a la capacidad de ver en todas direcciones, es decir, a la polividencia. También hacen alusión a sus atributos, sus facetas. La diosa Morrigan es la principal deidad celta que actúa como una triple diosa y está asociada con la guerra, con la muerte y con el destino. Dagda es el dios padre y siempre se describe con un pesado garrote y un caldero que representa la abundancia y también la capacidad de sanar. Entre sus hijos está la diosa del fuego y de la poesía, que es Brigid. Ogma es el dios de la literatura y de la fuerza. Como dios de los muertos tenían Adón. Anjus es el dios del amor. Los dioses del mar eran Lir y Mananán. Dianshech y Miash lo eran de la medicina. Y también existían los dioses artesanos, que eran Gopnyu y Kretne. En algunos lugares de Europa permanecen nombres de dioses en forma de lugares y ríos, como el río Sever en Gran Bretaña, que conmemora a Sabrina, la diosa protectora de estas aguas. Y en Francia, en el río Sena, se conmemora a la diosa Sequana, que es la diosa sanadora y protectora de las fuentes de aguas de este país. Entonces, cada pueblo celta tenía sus propios dioses, por tanto, había docenas de nombres para referirse a una misma deidad. Y como ejemplo de esto, tenemos al dios Lugh. Como ejemplo de diferentes nombres para referirse a una misma deidad, o también en diferentes tiempos se hacía alusión a un mismo dios. Entonces, dios Lugh, el dios del brazo largo, aparece en inscripciones galas, donde lleva en sus hombros 2 cuervos que le hablan al oído. 800 años después, aproximadamente, los vikingos adoraron al dios Odín, que también tenía 2 cuervos mágicos en los hombros y que cada mañana desplegaban sus alas y volaban a inspeccionar al mundo y regresaban en el anochecer para contarle todo lo que habían visto. Algunos dioses se fueron perdiendo con la llegada de los romanos. Otros se adaptaron hasta convertirse en santos cristianos. De manera que, por ejemplo, Brigid o Bergusia se convirtió en Santa Brígida de Kildare. Dana o Anu o Danu, la diosa madre de los irlandeses, se convirtió en Santa Ana, la madre de la Virgen María. Las casas de los celtas eran generalmente redondas y en el centro estaba presente siempre un caldero sobre una fogata. El fuego como símbolo del espíritu, pero también de protección. El caldero representaba a Ondri, ese gran caldero mágico del dios padre, del dios Dagda, que contenía las aguas de la vida, pero ese caldero también representaba la transmutación y el renacimiento. Tener un caldero siempre sobre el fuego, para los celtas siempre simbolizó que la casa era hospitalaria, era un indicativo de que siempre habría alimento para los huéspedes o para su pueblo.
era un símbolo de prosperidad. La fogata con el caldero, entonces, era el corazón de la casa celta y garantizaba comida, garantizaba la calidez y la conexión constante con sus dioses. La vida de los antiguos celtas se regía por un calendario ligado a la naturaleza y sus ciclos. Este calendario tenía 4 fechas clave que dividían el año en Samhain, Imbolc, Beltane y Lughnasadh. También en estas grandes fiestas estaban presentes las danzas, presentes siempre en los grandes rituales, y eran sagradas. Danzaban para dar gracias y también para celebrar los cambios de estación. Muchas de estas danzas las realizaban en círculo alrededor de los árboles sagrados o de hogueras, o también alrededor de los monumentos megalíticos. El círculo siempre representó la unidad, representó el sol y la continuidad de vida. Dentro de los símbolos de la cultura celta tenemos a la espiral, que es el más sagrado de todos los símbolos. La espiral simple es el símbolo cósmico del crecimiento natural, un símbolo de la vida eterna. Las espirales dobles nos recuerdan el fluir y el movimiento del cosmos. Las vueltas representan la continua creación y disolución del mundo. La triple espiral simboliza a las 3 fuerzas de la naturaleza, 3 fuerzas de la creación, a la triple diosa, a las fases de la luna, a la rueda de la vida, a su nacimiento, su muerte y su renacimiento. Para esta cultura, todos los animales desempeñaban importantes papeles. Algunos de los animales sagrados, pues está el cisne, el lobo, el ciervo, los cuervos, el perro, el jabalí, entre otros. De manera que, por ejemplo, ellos del jabalí aprendían su valor cuando este animal tenía al verse acorralado por los cazadores. Esto era un ejemplo a seguir de cómo ellos comportarse durante una batalla, de cómo un guerrero debía desempeñar su papel como un gran guerrero en una batalla. Los ciervos, por su lado, atraían a los cazadores al otro mundo. Se habla de casos de humanos, incluso de dioses, que eran transformados en ciervos. Los cisnes siempre han simbolizado el amor y la pureza dentro de este gran pueblo. Un cisne con una cadena de oro en el cuello era sin duda una persona transformada a causa de algún encantamiento. Sin duda, la leyenda del rey Arturo y su mesa redonda es la más conocida en toda Europa y también en América. Sus aventuras legendarias tienen lugar en la Gran Bretaña y en Francia. Arturo es una combinación del dios Arthur o Artaios, un dios pagano, y de un caudillo celta. Arturo, un héroe ideal con poderes casi sobrenaturales, guerrero, amante, sabio y justo. Esta leyenda se conoce por poemas medievales. Sin embargo, en el año 600 o para el año 600, esta leyenda ya había sido transmitida desde muchos siglos antes, de familia en familia, de generación en generación y de pueblo en pueblo. Pero es en el siglo XII donde le dan vida nuevamente a esta historia. En esta época donde los invasores sajones hostigaban a los celtas irlandeses, pues prácticamente
En el siglo V, cuando los romanos partieron de este lugar, la Gran Bretaña quedó indefensa. Hay quienes dicen que Arturo aún sigue durmiendo mientras sus heridas se curan, esperando el momento de regresar a nuestro mundo. Puede que se encuentre bajo el volcán de Etna, en la isla de Sicilia, o puede que esté en Gales, guardado por dos grandes águilas. Quizá está en la isla de cristal, brillando con luz plateada en la alta colina, sobre las llanuras de Somerset. Pero esté donde esté, si su país se encuentra en peligro, el rey Arturo regresará. La literatura clásica, la cual está llena de grandes simbolismos, pues para poderla comprender, para poder entender su significado, es necesario que sea estudiada a la luz de la mente interior, así como todo libro sagrado, que contiene velada una verdadera enseñanza de cada religión. Y hablemos ahora un poco sobre los druidas. Los druidas fue una clase intelectual religiosa, a menudo con mayor prestigio incluso que los propios guerreros. Actuaban como jueces, eran grandes médicos, sacerdotes, filósofos y magos. La palabra druida quiere decir conocimiento del roble. Entonces, el árbol del roble era el más sagrado para los druidas. Era fundamental para la espiritualidad druida y conectaba los tres reinos. Y siendo un árbol que vive siglos, pues se convirtió en un símbolo de permanencia y también de eternidad. Por tanto, los druidas fueron la fortaleza de los celtas. Entonces, la filosofía celta estriba en cómo los druidas veían la vida. El principal pilar de esta filosofía fue que concebían el alma como inmortal e indestructible, y de ese principio partía todo lo demás. La enseñanza de la inmortalidad se basaba en auténtica psicología práctica. La muerte era sólo la transición de una vida a otra. Los celtas no se aferraban a la existencia actual, afrontaban el peligro con valentía, morían si era necesario y sin miedo. Los druidas reconocían la conciencia como lo más extraordinario en la existencia. La conciencia era primordial. El mundo estaba dotada de vida, estaba dotada de alma, todo tenía espíritu, los árboles, los animales, los ríos, las montañas. El retorno del alma en diferentes cuerpos lo expresaban a través de las espirales, ya fuera en espirales más altas o en espirales más bajas, todo dependiendo del aprendizaje del alma y el entorno al que regresaba para continuar existiendo en el tapete de la vida. El saber que todo tiene espíritu, el saber que todo tiene alma, les permitía tener una conexión pues más estrecha, esa conexión más íntima con todo lo creado dentro de la naturaleza. Y de aquí partía su poder como grandes magos. Los bosques eran verdaderos templos. Los árboles los consideraban especialmente sagrados. Las ceremonias las realizaban siempre al aire libre, en medio de la naturaleza. Entonces, para los antiguos celtas, el concepto de zona arqueológica no existía como tal, sino que sus espacios sagrados eran lugares donde se permitía tener un mayor contacto con la naturaleza, como los bosques, ríos, montañas.
túmulos, monumentos megalíticos, como Hallstatt en Austria, como los castros gallegos en España, como Stonehenge en Inglaterra, o como el asiento de los Reyes Supremos, Tara, en Irlanda. Su no apego al dolor ni al sufrimiento les permitía a ellos manejar las cinciallinas a voluntad y con facilidad. Las narraciones celtas están llenas de magia, de encantamientos y de ejemplos de cambio de cuerpos o de rostros, incluso de intercambio de rostros entre humanos y divinos, y podían ellos estrechar una gran amistad con sus dioses, pero eran sometidos a pruebas para demostrar sus valores. Vivían más de 250 años. El motivo de vida que tenían era la verdad que llevaban en sus corazones, la verdad que mantenían en sus palabras y la verdad que demostraban con sus acciones. Pueblos chinas, consagrados al amor de su Madre Divina, a la diosa Dana. Ellos, de corazón sano y espíritu libre, de raíces profundas, grandes amigos, altamente religiosos, amantes y respetuosos de la naturaleza, extraordinarios orfebres y joyeros, viajeros, grandes magos y alquimistas, sanadores por naturaleza, guerreros implacables en la conquista de su espíritu, los celtas. Upon the green hillside, where the wild heather grows, the lark greets the morning, the soft west wind blows. I cast off my burdens, no chain holds on me. I walk with the wildwood where rivers run free. Oh, sing with the mountains, oh, dance with the sea. My heart is unbroken, my spirit runs free. No crown and no kingdom shall ever bind me, for I live with the earth where the rivers run free. The oak is my shelter, the stars are my guide, the wolf and the willow, they walk by my side. No gold and no silver can measure the key
Oh, sing with the mountains. Oh, dance with the sea. My heart is unbroken. My spirit runs free. No crown and no kingdom shall ever bind me, for I live with the earth where the rivers run free. The storm may come raging, the night may grow cold, but the fire in the valley burns brighter than gold. I'll carry no master, I'll bend to no plea, for freedom is mine where the rivers run free. Oh, sing with the mountains. Oh, dance with the sea. My heart is unbroken. My spirit runs free till the end of all ages. My soul's dead.